Y desde luego, a partir de hoy, nuestro compromiso y el de los nuevos gestores del Consorcio de Transportes y del Metro Bilbao es volver a la normalidad, que vuelva el orden, que se acaben las actitudes déspotas y la mala gestión. Que el metro sea lo que queremos que sea, que es un orgullo y un símbolo para todos los vizcaínos y vizcaínas. Empezamos revisando y cambiando la estructura directiva del metro, como les hemos indicado antes, sus atribuciones y sus retribuciones. Y perseguiremos y pondremos punto final a los pseudodespidos, a indemnizaciones injustas e injustificables, ilegales y entendemos que inmorales. Vamos a recuperar la calidad de la gestión y el servicio de metro. Hace no mucho tiempo, cuando yo dimití como presidente del Consorcio de Transportes, algunos más veteranos se acordarán, en la última reunión de aquel pleno del Consorcio de Transportes, en mi última reunión, cuando se discutía precisamente la legalidad o no del nombramiento de aquel gerente, que luego los tribunales han dicho que era ilegal, tuvimos que oír una frase que espero no se vuelva a repetir nunca más en una institución pública, que es que como somos mayoría hacemos lo que nos da la gana. Eso se ha acabado. Aquí nadie va a hacer lo que le da la gana y aquí tanto el consorcio como el metro se va a comportar con esos criterios de transparencia, de servicio público, de calidad. Y en lo que se refiere, por ejemplo, en el caso de Metro Bilbao, hay una asignatura que queremos retomar, que son las relaciones con los trabajadores y el comité de empresa de Metro Bilbao. Los trabajadores de Metro y su comité de empresa son una parte fundamental para el buen funcionamiento de este servicio público y lo que pretendemos es que las relaciones, cada uno en su sitio, lógicamente, la gerencia en su sitio y el comité en el suyo, pero las relaciones deben estar normalizadas, deben ser, a poder ser cordiales, desde luego transparentes, y el fin tanto de los trabajadores como de la gerencia creo que es el mismo, que es la prestación de un servicio público de calidad